con un invitado especial, un amigo muy especial, un compañero muy especial, una figura del fútbol profesional, un padre, abuelo, amigo de toda la vida. Es un gustazo estar con Julio César Uribe. Le damos la bienvenida acá a Charlas de Cuarentena. Julio, ¿cómo te está tratando esta pandemia? ¿La casa? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está todo? Bueno, primero agradecerte la oportunidad, Titín, darte un fuerte abrazo extensivo a toda tu linda familia. Sí, tratamos de hacer las cosas correctas, no buscamos perfección y ser respetuosos de las directivas que nos han expresado las autoridades para tratar de, como se ha dicho de manera muy puntual, juntos resolver esta pandemia que tiene al mundo de cabeza y no solamente a nosotros los peruanos, sino al mundo, ¿no? Así que tenemos que colaborar y ojalá entendamos, ha pasado un mes y no terminamos de entender y esa es la parte que sí frustra un poco, pero hay que persistir, la ley de la persistencia siempre da frutos. Así es, Julio, y ojalá que esto termine pronto y volvamos a nuestra pasión del fútbol, pero con el cuidado en el recorrido de la vida. Julio, siempre se habló, por ejemplo, se habla mucho de Julio César Uribe, yo lo tengo muy claro, pero Julio debuta en Cristal. ¿Quiénes fueron ese primer partido? ¿Cómo fue? ¿Qué gente tenías al costado? Porque hay gente que recuerda más lo siguiente, que ahí vamos a llegar después. Yo jugué 20 minutos contra el Atlético Grau. Tenía como compañeros, obviamente, Roberto Mosquera, Alfredo Quesada, Guillermo Vargas, Gerardo Rubiño, Baigorria, Reboredo, el zurdo Fernández, el tío Fernando Mellán, estaba Camachito también, estaba Orbegoso, y debutó después de haber jugado 20 minutos el otro partido con Alianza en Matute en el 75 y a partir de ahí ya no solté la posición, ya porque debutamos bien con Mosquera. Todo el equipo jugó bien, pero con Roberto hicimos un partido espectacular. Recogimos muchísimos elogios y a Dios gracias hemos conservado la sencillez, aunque no lo aparentemos, ¿no? No, eso está claro. Pero fíjate qué nombrecito que estás hablando, ¿no? Roberto, el zurdo este Vargas, un zurdo que parecía derecho, el tío Así Mellán es. atrás que a todo lo que pasaba te le metía tarjeta así como pasa, ¿no? Gente espectacular. Nosotros llegamos a jugar 78, 79 juntos, ¿te acuerdas, Titín? En Cristal, no sé si fue con Máspoli, no recuerdo muy bien, o con José Fernández. Primero con Alberto Gallardo y con David Rodríguez, que en paz descanse. Claro, el patón, el El patón. Patón, con un Claro. gran equipo. Julio estaba Navarrito, Panadero, Claro. Eso ha sido Ramón, 78, 79, ¿no es cierto? claro, estaba Claro. Cachete, Cachete Reina, bueno, Claro, tú ahí empieza a salir Cachete, después Pedro Chinchay, claro. también. Y los chicos, el Conejo, Eloy Ortiz, todos ellos eran los Los chiquillos. chicos, la Chancha Valdesari, Eloy Ortiz, Claro. sí, sí, Carlitos Campos, sí, 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 me acuerdo bien. Y de ahí, Julio, ya viene la salida internacional. Cuéntanos un poquito ese gran paso. Después de ese proceso de debutar y ir consolidándome, el 79 me llaman a una preselección y como anécdota muy simpática, buscando, perdón, el 78, 77, me llaman a la preselección y me acuerdo Alejandro Heredia en el comando de Marcos Calderón, dice, este Zambito juega muy bien, este Zambito, dice, para su edad sabe mucho, dijo Alejandro Heredia, ¿no? A los 4 días sale la lista de lo que dejaban la preselección, le encabezaba yo. No, esas son anécdotas muy. Imagínate, ese Zambito para su edad sabía mucho me tocó salir Sí, poco sí. tiempo, pero después regresé y bueno, Bueno, ahí hasta, no hasta ya consolidarse en no la lo selección y ya después de la eliminatoria ir a Europa, ¿no? a Europa. Ese paso en Europa, Julio, es muy comentado, muy reconocido. Ayer leí un artículo espectacular del diario El Comercio, donde así evocaban un premio que te dio el diario El País en Uruguay, tú lo mencionabas mucho, y no son palabras menores, pues Julio, un podio no de Vicente Cisneros, sino un podio de Maradona, Zico y Julio César Uribe, cosa seria. Sí, fue una de
más lindas distinciones a la misma altura de la primera vuelta en Italia, donde ya estaba Maradona, ya estaba Zico, y me consideraron el mejor jugador extranjero en la primera rueda del campeonato. Hice una primera rueda realmente muy buena, me distinguieron con el top 11, los 11 mejores de la primera rueda. Y después viene la otra parte que consigno en mi libro, que fue el error más grande de mi vida, no aceptar la decisión del técnico por un tema de interpretación personal, de que debe jugar el que más produce, etcétera, etcétera. Eso ya lo he comentado. Y que obviamente pedí la disculpa del caso porque no correspondía y me tocó asumir mi responsabilidad. Pero ese fue el error más grande de mi vida. Me querían los grandes equipos, Roma, Juve, Inter, Milan, todos los grandes, pero al no aceptar la decisión, Peruviano no vuelve a andar en banquina, ahí me cambió la ruta de todo mi futuro. Pero en esa época sueltan los 3, 4 nombres de Europa, de Italia, Platini, habían muchísimos. Era difícil y se hacía fácil en el buen sentido de la palabra, tú me entiendes. Para el que desarrolla el juego del fútbol es el talento, el arte, el atrevimiento al servicio colectivo, tan simple como eso. Tan simple como eso, de acuerdo. Bueno, de esa época, Zico, Falcao, Sócrates, bueno, Maradona, Zico, y solamente se permitían 2 extranjeros por equipo. 2 extranjeros, después viene el tema comunitario que tiene mucha más opción. Entonces, si no eras bueno, no jugabas en el fútbol No, italiano, imagínate, que en ese momento era el país claro, más importante en el continente europeo, ¿no? tener 2 por equipo, imagínate, hay equipos en la última década, por ejemplo, en Inglaterra, ha habido finales donde de 22 jugadores, 20 o 21 eran de afuera, bueno, las épocas cambiaron, pero tener 2 en esa época es un mérito tremendo. Y de ahí Julio va a México, viene a Lima, más o menos, ¿cuál es el derrotero ahí? Después de permanecer 3 años en Cagliari, del 82 al 85, me toca venir a Lima un tiempo y Universitario estaba por incorporarme a sus filas. No pudo adquirir el costo del pase internacional. Es ahí donde aparece el Junior de Barranquilla, 1985-86, y voy al fútbol colombiano, donde a Dios gracias me fue súper bien también, ¿no? Ahí nos encontramos, Julio, recordarás, yo fui con una sub-20 y de pronto una gran sorpresa llega Julio a saludar a los muchachos, ¿te acuerdas? Allá Claro, cómo no me en voy a acordar, Medellín, me fue en parece que Barranquilla. fue. Claro, claro, lindo Claro, momento, lindo recuerdo, por supuesto. 86, pues. exacto. Vamos a ir a una pausa, Julio, y la dejamos ahí en esas paredes que hacía con César y con Juan José, diciendo, a ver, ¿quién podría, y no es falta de respeto, estar un poquito cerca a Julio en el fútbol de hoy día? Que lo seguimos tú y yo, ¿ya? Vamos a una cosita. Regresamos con charlas de cuarentena, un invitado de lujo, un amigo de lujo. Le había dejado una pregunta difícil, muy difícil, porque no es un atrevimiento, porque jugadores del nivel de Julio César, de César Cueto, es difícil, ¿no? Vino un colombiano, dijo, yo tengo cosas de Cueto, dijo, y le dijimos que era el maletín, ¿te acuerdas? Uno de la Alianza que se lo había prestado. Pero yo en lo personal, Julio, por ahí, no de ahorita, Antón, el Pato Cabanillas, buenos jugadores con las características, pero Julio es único. Pero si hoy día Julio tendría que decir alguien del fútbol peruano actual que tuviera algo de Julio, que te gusta a ti cómo juega, cómo encara ese atrevimiento que yo conozco, que a ti te gusta el fútbol bien jugado, ¿quiénes podrían ser? No, yo no quisiera mencionar un nombre o referirme a lo que expresas para no incomodar a nadie, nunca es mi intención. Pero Válido. como los tiempos cambian, las cualidades de los jugadores también cambian y lo que nosotros, que nos identificamos con una forma de jugar y donde sí se ha incorporado aspectos importantes que han significado un cambio, pero un cambio que aleja la calidad del espectáculo. Y si no hay calidad en el espectáculo, la gente se aleja. O sea, los técnicos, yo digo que se están encargando de destruir la estética del fútbol, porque ya nadie quiere jugar bien y ganar.
todos quieren ganar. Y son muy pocos los técnicos que priorizan el jugar bien para ganar. Entonces hay charlas, seguirán habiendo charlas, seguirán incorporándose algunas situaciones innovadoras, pero el fútbol en su concepto va a ser siempre el mismo. Recuérdate, Titín, que anteriormente era en el reglamento número 1, que es el campo de juego, era la zona de seguridad, la gestación y la definición. Ahora es 1, 2 y 3. A ver, yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la zona de seguridad, gestación y definición, 1, 2 y 3? Bueno, ¿Qué cambió en el fútbol? La terminología. Entonces, no joroben, pues, exactamente. sí, no joroben, pues. O sea, antes era táctica fija en nuestra época. Acciones, bueno, ahora es ABP, acciones a balón parado. O sea, táctica fija o pelota quieta. O sea, ¿qué cambió? No es lo mismo. Eh, Cambió la eh, tecnología, ¿no? O la terminología, perdón. Entonces, eso hay cambió que la, entenderlo. así Hay que es. entenderlo. Y en la exposición de sistemas, desde la época que jugaba mi viejo, jugaban 3-2-5 por decirte. Ahora después se incorporan los carrileros. Lo que no cambia, Julio, es la esencia del buen juego. Exacto. Te tiro dos pensamientos de mi viejo, que tú lo llegaste a conocer, muy, muy simples, de la interpretación y lectura del partido para entrar así. Uno, que ya desde esa época decía, ya en el fútbol no existen los 10, porque la gente tiene que correr. O sea, ¿qué era? Que el 10 era una persona, un delincuente, un enfermo que tenía que estar afuera. O sea, no lo entiendo. Esa es una, porque ese es el eje. Y la otra era lo que decía, en esa época no habían estadísticas, Julio, tú eres hombre de televisión, entrenador de primera, la posesión de la pelota, correcto. El que tiene mayor posesión, a veces no es regla que le hagan gol, pero mi viejo decía, el que tiene mayor posesión de pelota la trata mejor y evita que el otro equipo te haga goles, al De tenerla, acuerdo, por lo menos eso. de Entonces, acuerdo. son dos sentidos que creo que es un poco el sentimiento que tienes tú de la interpretación del fútbol, Julio. Pero el tener la pelota en función de tiempo es una interpretación relativa, es tenerla para hacer gol. Si la razón del juego es el gol, hay que buscar el gol y cuando no tienes la pelota hay que tratar de evitarlo. Formas hay Exacto. las que quieras, o sea, el sistema, el 3-5-2, 5-3-2, 4-4-2, 4-5-1, 4-3-1, todos son válidos en la medida que hagas prevalecer tus capacidades a la del adversario. Entonces, en ese juego de interpretaciones, hermano, el que hace un gol más gana. Yo no conozco hasta hoy, con tantos años de fútbol que tenemos, Titín, que nos ha tocado vivir, que en el mundo se haya preguntado después de un partido quién jugó mejor. Yo no recuerdo esa pregunta, siempre es quién ganó. El Exacto. de la radio, el que comenta, el hincha, ¿quién ganó? Nunca dice quién jugó mejor, no. Entonces hay que ganar, pero jugando bien. Y hay gente, muchos técnicos les interesa ganar y le importa un comino jugar bien. Cada uno con su interpretación y hay que respetarlo. Por eso yo no magnifico, Titín, a los técnicos ni tampoco magnifico a los jugadores. Hay gente que se destaca como jugadores, hay gente que se destaca como técnico, que tienen privilegios de encontrar un universo de jugadores que te ayudan a ser exitoso, de repente siendo uno muy malo, y lo contrario también, siendo uno muy bueno, puedes encontrar jugadores que no te ayudan a revalidar tu capacidad. Y eso es el fútbol, por eso hay que mantenerse, digo yo, ecuánime, sencillo y buen profesional para ayudar a los jugadores a que logren sus propósitos. Esa es para mí la función del técnico, Yo ayudar estoy a de los acuerdo jugadores. contigo. Depende muchísimo siempre en lo que uno juzga al técnico es el material que tú tienes, el material humano en el buen sentido de la palabra. Y viene la coherencia de los técnicos. Si yo no tengo defensores rápido, es difícil que yo mande a una línea defensiva pegada a mitad de cancha. Sería un suicidio, Totalmente de acuerdo, tal por cual. decirte algo. Entonces, el técnico, uno ve la coherencia de un técnico en este momento cuando declara antes y declara después del partido, y uno ve con algo de experiencia lo que ha sucedido en el partido. Es un poco esa coherencia para declarar que le da la confianza al jugador durante la semana, Julio. Los técnicos somos un poco el escudo de lo que a veces, muchas veces el jugador no entiende. Al final, reitero, yo he expresado y sostengo que la parte del jugador es una parte importante y la parte de la persona es la más importante. Un tema integral donde antes de ser jugador eres persona. Y si uno sabe gestionar el lado humano, definitivamente lo del jugador va a tener mejor respuesta. Y yo te puedo afirmar, por experiencia, que son muy pocos los que lo interpretan así. El jugador de fútbol, nosotros antes de haber sido jugadores de fútbol,
obviamente somos seres humanos, pensamos y actuamos como tal y podemos cometer errores. Y para eso está el técnico, para comprender, para ayudar, para valorar, para exigir, no para respaldar cosas que no corresponda a la conducta de un profesional dentro y fuera de la cancha. Y nuestro fútbol históricamente está un poco infectado de esa interpretación, ¿no? No, exacto. Vivimos con ambas situaciones, vivimos con momentos de inspiración, se le llama un poco las irregularidades, y vivimos con situaciones extrafutbolísticas que nos cuesta llevarlas, nos cuesta superarlas, porque viene la medición, a este sí, a este no, que son cosas que no deberían existir y vemos que suceden, ¿no? Pero son situaciones que justamente los técnicos, cuando estamos ahí, a nosotros como jugadores de repente nos hemos equivocado, de repente no nos ha gustado alguna situación. Yo cuando pasé al defensor, ¿te acuerdas, Julio? Un defensor que tenía un equipazo, me quejaba con don De Roque Máspoli, tremendo campeón, y le decía, don Roque, pero un partidito, tengo que jugar. Y me decía, no, usted preocúpese, traigo un dato para el vale del sábado, me dijo, ya usted va a jugar, me decía. O sea, entonces, uno como jugador también ha vivido esas situaciones. Claro, claro. Es que eso es lo que justamente al jugador hay que transmitirle todo lo que pueda necesitar para que él se libere y sea consciente del por qué juega y del por qué no juega. Es parte importante de nuestra función. Porque si tú pones a un jugador que por ahí no está produciendo lo que corresponde y hay otro que está produciendo, que podría haber sido tu caso, y tú le estás pidiendo la oportunidad, yo receptor digo sí, o sea, ¿por qué no dársela? Y dándote la oportunidad produce más que el otro. Entonces, el otro ya sabe que tiene quien le compita. ¿Y eso a quién beneficia? Al equipo. ¿Y los técnicos para qué están? Para buscar el beneficio del equipo. Ese es el Exacto, manejo de la gestión, ¿no? exacto. Julio, vamos a una segunda y última pausa y te la vuelvo a dejar picando. Tú has hablado de equipo, vamos a armar un equipo, en tus opiniones, de los mejores que ha jugado, ese España 82 extraordinario, los equipos que jugaste afuera y algunos jugadores del momento, llámese Manco, Deza, cómo los miramos. Vamos a una pausita y regresamos, Julio. Ok. Bien, amigos, regresamos con charlas de cuarentena. Último bloque, un bloque donde llegamos a un tema estelar de todo lo interesantísimo que hemos conversado con Julio. El mejor equipo donde tú has jugado, Julio, que es muy difícil, has jugado con grandes equipos. ¿Puede ser España 82, ese medio campo extraordinario? Me quedo con esa selección, incorporando a Relucea, incorporaría por ahí a Ñol Solano también, o a Jorge Soto, que son laterales con gol, Roberto Mosquera, para que compita con Barbadillo, porque Roberto tenía centros espectaculares, entonces tenía las cualidades, tenía los ida y vuelta. O sea, hay otras generaciones que son muy buenas, Guerrero, para que compita con Guillermo, que hacía su buen trabajo. Entonces, las generaciones son diferentes, pero particularmente para dar respuesta a tu pregunta, yo me quedo con la del 81, que era un equipo brillante en ataque. Un equipo siempre preocupado de atacar. Atacar. O sea, el defender era después, no era prioridad. Y eso hoy en el fútbol actual es casi imposible verlo a excepción del Exacto. Barcelona, a excepción del Liverpool, etcétera, etcétera. Su generación, el porcentaje de generación que tenía de ataque lo hacía que eso hiciera defender bien. Tenía un equilibrio casi perfecto porque tenía los de banda, el ciego, Barbadillo, si no estaba por ahí Muñante, estamos hablando de todo el proceso, ¿no? Y, y tú estás diciendo, con Guerrero, con Ñol y todo, por ahí quizás sea la mejor expresión de los últimos años. Sí, sí, yo rescato el gran trabajo que ha hecho cada generación, algunos lo han logrado, otros no, pero nuestro fútbol ha sido siempre un fútbol con grandes cualidades que no ha podido sostener nuestra presencia por un tema de mentalidad, bien expresado y corregido por Ricardo, y por un tema de profesionalismo en cada uno de los profesionales que han formado parte de las diferentes generaciones. O sea, no es casualidad nuestra ausencia de 36 años, donde la constante era, nos falta ser más profesionales, nos falta tener compromiso, nos falta todo. Entonces, con ese faltante, es por demás lógico que no estás en la fiesta más importante, ¿no?
Es que, claro, es que a veces llegamos a cosas que se tienen que decir cuando no son, ¿no? A veces, Julio, yo, por ejemplo, escucho y te voy a preguntar por 3 o 4 jugadores de la actualidad. Este, eso de que perdimos por una desconcentración o algo, tienes toda la semana para concentrarte en lo que vas a hacer. Perdiste por una descoordinación o por un De error acuerdo, técnico o un error de ubicación. Entonces, de acuerdo. eso te demuestra que en los procesos tienes que escogerlo bien. Te decía, a ver, Deza, Manco, Mimbela, Joel Sánchez, Cueva, bueno, Cueva está dentro del grupo, pero de estos que te he nombrado, que tienen grandes condiciones, que por ahí han tenido sus altibajos extradeportivos, porque esa es la verdad de las cosas, ¿cómo los ves trayéndolo a esta realidad de hoy día? Yo quisiera verlos como siempre lo deseo para con toda la gente del fútbol, porque el saber de dónde provenimos y saber lo duro que es la lucha, sabemos que necesitan muchas herramientas para tratar de alcanzar sus sueños y a través de sus sueños hacer felices a su familia, que es el propósito de la vida misma. Eso es lo que uno quisiera. Y uno trata, en el tema de la dirección técnica, darle esas herramientas que le permitan corregir de repente la inconducta que le está impidiendo consolidar su sueño. Uno hasta ahí, pero no es lo que se interpreta en el rubro informativo de que tienes que ser paternal. O sea, si tú no tuviste un técnico que fue paternal, yo no tuve un técnico que fuera paternal y muchos no lo han tenido, y hoy tratamos de ser, sí, comprensivos, sí, orientar como corresponde con herramientas que a nosotros no nos dieron, en el lado humano. ¿Qué piensas que sientes? ¿Qué te puede ayudar? Este es el camino, de mostrarte el camino, que es lo que hacemos los técnicos, para que transites con un concepto que no se negocia, que se llama productividad, no tomar las decisiones en función de cada acción de juego. Eso es un tema conceptual. Nosotros somos de una generación de jueguen como saben, y del jugar como sabes, al jugar por concepto, Titín, simplifica la respuesta del individuo. Entonces, ¿por qué? Con mejores herramientas no se juega como antes, que se jugaba mejor. Esa es una interrogante que la gente del fútbol tendría que hacer un debate, un fórum que de verdad dejaría mucha enseñanza en los técnicos del presente, Un ¿no? debate muy amplio, ¿no? Porque tiene jugadores hoy en la actualidad y tocamos a unos nombres que tú has dicho que tú no lo quisieras mencionar y yo veo y transmito y comento los partidos. El cambio de ritmo que tiene Deza, el cambio de ritmo que tiene Jack Durán con las herramientas, por decirte, no los estamos criticando, sino las condiciones técnicas que quieren. Si se aplicaran un poquito más, vamos a usar palabras muy de kindergarten, si se aplicaran un poquito más Jack Durán, Deza, Manco, en algún momento Mimbela, Yugia de Huancayo, no te digo que estén a una altura espectacular, pero podrían intentarlo, Julio. No, y no solamente intentarlo, sino que podrían estar, porque uno tiene que, cuando tú pides algo, es porque seguramente has dado mucho. Y cuando los chicos vienen con una formación, ¿no? Ese es con una información insuficiente que te genera inconsistencia, el jugador va corrigiendo en el camino. Es que yo pensé, es que yo creí, es que, no, pues, es que no es lo que tú piensas ni lo que tú crees, es lo que el concepto indica en acción tras acción. Por eso los técnicos leemos juego, tomamos decisiones y tenemos que corregir, para no decir, es que se desatendió, es que se desconcentró. A ver, no, el otro fue mejor que tú, el otro la leyó mejor, el otro decidió mejor que tú. Y el fútbol ha sido, es y será siempre así. Por eso los técnicos somos importantes. Recuerda, nosotros somos esclavos de cuando el equipo gana, es mérito de los jugadores. Y cuando el equipo pierde, los responsables somos nosotros. Eso es No, histórico. eso es Es histórico. histórico de toda la vida, ¿no? Y si se te achaca que tienes un buen plantel, etcétera, etcétera. Y los jugadores a veces respaldan, hablo con acciones, no te hablo de declaraciones. El jugador tiene que respaldar la opción que le dé el técnico en el juego, ahí en la cancha, como diría don Marcos, en el verde te quiero ver. Esa era la frase Exacto, ¿no? exacto. Y para aclarar un tema, Titi, muy importante, es una tara mental que data de muchos años, de que el jugador expresa, yo me mato por el técnico. Eso es para mí, en la suma de mis experiencias, es una pobreza mental terrible. Porque uno no tiene que matar por el técnico. Uno tiene que matar por él y por su Por, familia. exacto. Por él y su familia y obviamente por el club que te cobija, el club que te remunera.
hay una responsabilidad. Entonces, el vínculo laboral que se establece del jugador con el técnico, del técnico con el jugador, tiene que ser primero muy cordial, muy respetuosa y muy objetiva. ¿En función de qué? De los resultados para la institución que te cobija. Es que si yo le pagara al jugador, sí, de repente tendría que darlo todo por mí, si yo le pagara. Pero el que nos pague es el club. Entonces, mira la pobreza mental que nosotros, y yo sigo escuchando, por eso yo a los jugadores, pero ojo, se lo he dicho en su cara, yo no creo cuando dicen eso, porque se lo he dicho a mi jugador. ¿Por qué tendrían que matarse por mí? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? No, yo estoy aquí para ayudarlos, ¿no? Y a partir de allí divertirnos todos. Exacto, transmitir esa empatía, esa experiencia, esas propuestas. Nos quedó corto el tiempo, Julio. Ya tendremos la obligación de hacer otro programita con un poco de las anécdotas, lo de Guillermo, lo de César, cuánta, el loco Ramón, en fin, varias Grandes, cosas, Julio. grandes cracks, mejores personas, Así excelentes es. amigos. Esa es la Así es, riqueza de los jugadores. extrañando y seguramente pronto, Julio, que pase todo esto y que todo se normalice, esperemos verlo a Julio en algún equipo. Es por lo menos, creo yo, un aporte que se le daría al fútbol. Julio, gracias, cuida a la familia, a Clarita, a tus hijos, y ya nos estaremos hablando en cualquier momento. Gracias, Titín, por la oportunidad. Igualmente, cuida mucho como corresponde a la familia, disfrutarla en este encierro, entre comillas, porque tenemos más tiempo para visualizar cosas. Y a la ciudadanía, a la gente que ama el fútbol, a todo nuestro país, ya pues, respeten la cuarentena, pues, por favor. Un abrazo, Titín. Un Listo, abrazo. ahí nos estamos viendo. Gracias. Nos Chao, estamos chao. viendo. Chao, chao.